Buenas tardes, estimados magistrados, secretario general, audiencia que nos sigue a través de nuestros diferentes canales de comunicación, de conformidad con lo expuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica de este tribunal y con fundamento además en los artículos 1, 2 y 3 y demás aplicables del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones del Pleno de nuestro tribunal, siendo las 12 horas del 12 de octubre de 2023 y encontrándonos reunidos en el salón de pleno de este órgano jurisdiccional, doy inicio a la presente sesión pública ordinaria convocada para este día y hora. Instruyendo al secretario general de acuerdos, proceda a pasar la lista de asistencia. Con su permiso, magistrado presidente, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, titular de la primera sala unitaria. Presente. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Le informo, magistrado presidente, que se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión pública ordinaria los 3 magistrados de sala unitaria que integran el pleno de este tribunal. Gracias. Atento a lo anterior, al existir quórum legal, declaro como válida la presente sesión, así como todos los acuerdos que se tomen en ella, por lo que instruyo al secretario general de acuerdos para que dé lectura al orden del día programado para esta presente sesión. El orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. Punto número 1, inicio de la sesión. Punto número 2, lista de asistencia. Punto número 3, declaración de quórum legal. Punto número 4, lectura y en su caso, aprobación del orden del día. Punto número 5, lectura y en su caso, aprobación del acta de sesión pública ordinaria del 4 de octubre de 2023. Punto número 6, resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tiene programado un proyecto de resolución a discutir, consistiendo en el proyecto de resolución interlocutoria de reclamación, dictado en el juicio de nulidad 029, diagonal 2023, diagonal 1 romano-A, cuya instancia es promovida por la parte actora en contra de un acuerdo del 23 de junio de 2023 que desechó la demanda por improcedente. La ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria. El siguiente punto del orden del día es el punto número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que no se tienen asuntos a tratar. El siguiente es el punto número 8 de asuntos administrativos, en el que se tiene programado un asunto a tratar, consistente en la discusión y en su caso aprobación de una propuesta de acuerdo del Pleno por el que se concede licencia sin goce de sueldo a la licenciada Paola Adriana Treviño Carrillo, adscrita a la primera sala unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. El siguiente punto corresponde al punto 9 de asuntos generales, en el que no se tienen asuntos programados, mientras que el último punto del orden del día es el relativo al número 10 de clausura de la sesión. Cabe precisar que los puntos 1, 2, 3 y 4 del orden del día referido, correspondientes al inicio de la sesión, lista de asistencia, declaración de quórum legal, así como la lectura del orden del día de la presente sesión, han sido debidamente desahogados, encontrándose pendiente de su desahogo únicamente la aprobación del contenido del orden del día precisado. Compañeros magistrados, someto a su aprobación el orden del día programado para la presente sesión. Secretario, proceda a tomar votación en forma económica. Sí. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del orden del día programado para esta sesión? Favor. Por favor. Le informo, magistrado presidente, que el orden del día convocado para esta sesión cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Por tal motivo, declaro aprobado el orden del día programado para la presente sesión. En segundo, en el desahogo del punto 5, solicito al Pleno la dispensa de la lectura del acta de sesión pública ordinaria del 4 de octubre de 2023, toda vez que la misma fue circulada con la debida anticipación. Asimismo, solicito a este Pleno la aprobación de su contenido, tomando una sola votación para ambos efectos. Secretario, proceda a tomar la votación en forma económica. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aceptación de dispensa de lectura del acta de sesión pública ordinaria referida, así como respecto de la aprobación de su contenido? A favor. Le informo que tanto la dispensa de lectura del acta solicitada como la aprobación de su contenido cuentan con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el contenido del acta de sesión pública ordinaria del 4 de octubre de 2023, instruyendo al secretario general de acuerdos informe al Pleno cuál es el siguiente punto del orden del día. Sí. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 6 de resoluciones jurisdiccionales del Pleno,
en el que se tiene programado un proyecto de resolución a discutir. El único proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 029/2023 1 romano-A, cuya ponencia se encuentra a cargo del suscrito, por lo que procedo enseguida a exponer los antecedentes y el sentido del proyecto. Este proyecto versa sobre el recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del auto del 23 de junio de 2023, donde se desechó por improcedente su demanda. Como antecedentes es preciso señalar que el acto impugnado por la parte actora en el presente juicio constituye la orden verbal de baja como policía A de la Policía Estatal acreditable de Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas. Sin embargo, en atención a que no se acreditó con documento idóneo la calidad del cargo con el que se ostenta, la primera sala unitaria determinó desechar por improcedente la demanda al no configurarse la causal de procedencia señalada en la fracción 20ª del artículo 4 de la Ley Orgánica de este tribunal. Y en ese sentido es que se inconformó la ahora actora. En ese sentido, promovió el presente recurso de reclamación, argumentando los siguientes agravios. Primero, señala que desde que la primera sala realizó el requerimiento previo a admitir la demanda, ya tenía el ánimo de desechar la demanda, porque desde que se recibió el escrito inicial de demanda se percató que la fecha en que se conoció el acto impugnado era confusa y que no se acreditaba el interés jurídico, lo cual se propone a este pleno determinar inoperante, toda vez que dichos argumentos no exponen el menoscabo real derivado de la determinación recurrida, ya que encuentra sustento en situaciones subjetivas respecto del actuar del titular de la primera sala. Asimismo, señala en otro de sus argumentos, señala que el magistrado vertió respecto del oficio del 13 de junio de 2022, asignado por el subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que era incongruente porque al corresponder a su última comisión y no su último día elaborado, se considera que se está prejuzgando y valorando probanzas antes de tiempo, cuando ni siquiera se ha emplazado a los demandados, quienes probablemente al contestar la demanda acepten que la última comisión fue esta. Habrá agravio que se considera inoperante, en principio porque parte de una situación hipotética, como lo es que al contestar la demanda la contraparte acepte que el medio de prueba que nos ocupa corresponde a la última comisión que se le asignó cuando se encontraba activo, toda vez que dicha etapa procesal no se realizó en el juicio de nulidad, y por otra parte porque el resto de las inconformidades se sustentan en premisas erróneas. Lo anterior, toda vez que la primera sala, para fundar y motivar su desechamiento, consideró que le correspondía al accionante acreditar el cargo de policía A, lo cual no es controvertido por el recurrente, lo que en consecuencia se considera cosa juzgada y por lo tanto se concluye que el enjuiciante es quien le corresponde la carga de la prueba de acreditar con documento idóneo su calidad de integrante del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Además, la sala determinó que el oficio aludido no era idóneo para demostrar su interés jurídico, pues al haberse emitido el 13 de junio del 2022, resultaba insuficiente para establecer si a la fecha en que se realizó la baja verbal, esto es el 17 de abril de 2023, tenía el carácter de integrante del Sistema Estatal de Seguridad Pública. En consecuencia, es innegable que la sala unitaria no emitió pronunciamiento alguno para establecer que dicho oficio correspondiera a su último día elaborado, sino que únicamente se precisó que no era suficiente para acreditar que cuando aconteció la baja aún ostentaba el cargo de policía, sin que ello signifique prejuzgar sobre el fondo, pues únicamente se analizó la procedencia del juicio de nulidad. Además, que el análisis integral de la demanda implica, entre otros aspectos, analizar sus anexos, dentro de los cuales se encuentra el oficio aludido. Otros agravios señala que al exhibir dos estados de cuenta relativos a los meses de febrero y marzo de 2023, en donde, si bien es cierto, no aparece el nombre de la persona que hace el abono a la cuenta de nómina, cierto es también que ofreció un informe de autoridad, toda vez que, como lo señaló en el escrito inicial de demanda, no se le entregaba copia de su recibo de pago, y que con tales medios de convicción se acredita hasta qué fecha se le cubrió su salario,
los cuales son admisibles de conformidad con lo previsto en el párrafo segundo del artículo 52 de la ley de la materia. Argumento que resultan inoperantes al encontrar sustento en premisas erróneas, pues el recurrente pierde de vista que el magistrado instructor no vertió razonamiento alguno sobre la admisión o desechamiento de pruebas dentro del juicio de nulidad. Además, que no obra en los autos la impresión del estado de cuenta del mes de febrero que señala. Aunado a que el estado de cuenta que sí fue aportado por el actor del mes de marzo de 2023 no tiene el alcance de acreditar hasta qué fecha se le cubrieron los pagos, pues existe incongruencia con lo manifestado en su inscrito inicial de demanda y con lo que se observa en el estado de cuenta. Finalmente, que el criterio que se invoca para sostener la determinación no es aplicable al caso porque se está hablando de desechamiento de demanda y este se aplica dentro del juicio de nulidad. Argumento que lo cual considera infundado toda vez que el criterio jurisprudencial invocado por la primera sala para sustentar su desechamiento no se establece en qué etapa procesal del juicio de nulidad se actualiza su aplicación, pues su estudio totalmente se dirige a delimitar la facultad del magistrado instructor de allegarse de pruebas en el procedimiento. Por lo anteriormente expuesto, se propone este pleno determinar que el recurso de reclamación promovido por la parte actora es procedente pero infundado y en consecuencia se propone confirmar el auto del 23 de junio de 2023 mediante el cual se desechó la demanda por improcedente. Es cuanto en ese sentido, por lo que solicito o se somete a presente asunto a discusión. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario? No, ninguno, señor presidente. Okay. Magistrado Alejandro Guerra. Ningún comentario, magistrado presidente. Ok, bien. Si no hay más que agregar, considerando se encuentra suficientemente planteado y discutido el asunto, secretario proceda a tomar la votación correspondiente. Sí. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? Favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 029/2023, diagonal 1 romano-A. Una vez agotado el punto de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, secretario, proceda a informar cuál es el siguiente punto del orden del día. Sí, el siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que no se tienen programados acuerdos a discutir, por lo que en seguimiento al orden del día, el siguiente corresponde al punto número 8 de asuntos administrativos, en el que se tiene un asunto administrativo a tratar. Dicho asunto administrativo corresponde a una propuesta de acuerdo del Pleno por el que se concede licencia sin goce de sueldo a la licenciada Paola Adriana Treviño Carrillo, actuaria adscrita a la primera sala unitaria de este tribunal. En relación con lo anterior, en mi carácter de titular de la primera sala unitaria, recibí de parte de la actuaria adscrita a la sala a mi cargo una solicitud de licencia para ausentarse de sus labores durante los días hábiles 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 del presente mes y año, con el propósito de atender asuntos de carácter personal. Al respecto, el artículo 26, fracción quinta de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas confiere al Pleno de este tribunal la atribución de conocer sobre licencias a los actuarios del tribunal en los términos previstos en esa misma ley y en el reglamento interior del tribunal. Por su parte, el artículo 50, fracción tercera y quinta del reglamento interior de este tribunal dispone en lo conducente que el Pleno podrá conceder licencias al personal jurisdiccional en el tribunal cuando excedan de un plazo de 3 días hábiles y cuenten con la conformidad del magistrado titular de la sala de suscripción, señalando que la resolución que adopte el Pleno deberá ser notificada por conducto del director administrativo y copia de la petición y resolución respectivas se integrarán al expediente del servidor público de que se trate. Atento a lo anterior, propongo a este Pleno la emisión de un acuerdo por el que se concede licencia sin goce de sueldo a la licenciada Paola Adriana Treviño Carrillo, actuaria adscrita a la primera sala unitaria de este órgano jurisdiccional,
para ausentarse de sus labores durante los días hábiles 19, 20, 23, 24, 25, 26 y 27 de octubre de la presente anualidad. Magistrado, se abre a discusión el asunto administrativo señalado. Magistrado Jesús Gerardo, ¿algún comentario? No, ninguno. Magistrado Alejandro. No, magistrado presidente, adelante. Eso. Si no hay más comentarios, secretario, proceda a tomar votación en forma económica del presente asunto. Sí. ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrado, respecto de la aprobación del acuerdo administrativo recién referido? A favor. A favor del proyecto. Sí. Le informo, magistrado presidente, que el acuerdo administrativo en comento cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Gracias. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo del Pleno por el que se concede licencia sin goce de sueldo a la licenciada Paula Adriana Treviño Carrillo, adscrita a la primera sala unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. Por último, toda vez que no existen programados asuntos a tramitar en el punto número 9 de Asuntos Generales, por tanto, en desahogo del último punto del orden del día, que corresponde a la clausura de la sesión, siendo las 12:22 del 12 de octubre de 2023, declaro clausurado la presente sesión pública ordinaria. Muchas gracias.